Es un gusto saludarles nuevamente y un grato privilegio para mí poder saludarles y poder compartir una vez más esta escuela para padres que estamos desarrollando. Hemos iniciado desde el año 2024 y continuamos este año 2025 con temas muy importantes para la crianza y el pastoreo del corazón de nuestros hijos. Voy a invitarles a que iniciemos con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por el enorme privilegio que nos das de poder aprender, de poder ser instruidos a través de tu palabra, Señor. Que nuestra enseñanza de este capítulo del libro sea de mucha edificación y de mucha bendición, tanto para mí como para aquellos que lo escuchen. Señor, gracias por el privilegio de darnos hijos y darnos la oportunidad de instruirlos en la amonestación del Señor. En los méritos de nuestro Salvador Jesucristo ponemos todo en tus manos. Amén. Bien, como ya he mencionado, continuamos estudiando en esta escuela para padres y este día vamos a hablar sobre algunos métodos bíblicos que debemos de adoptar como padres que pastoreamos los corazones de nuestros hijos. Y en ese sentido vamos a hablar de varios tipos de comunicación que debemos nosotros llevar a cabo cuando nos relacionamos e interactuamos con nuestros hijos. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Cuántas veces al día haces uso de frases tales como no hagas eso, obedece? O frases como hoy te voy a castigar, hoy te voy a pegar. Y como dice Ted Tripp, frecuentemente reducimos la educación de los hijos a 3 elementos básicos: reglas, corrección y castigo. En este sentido, él sigue diciendo, y en la práctica, estos 3 pueden verse de la siguiente manera. Tú le das a tus hijos reglas, en la fase de corrección se activa cuando ellos rompen estas reglas, dice Ted Tripp. La fase de la disciplina anuncias el precio que van a pagar por romper tales reglas. Y dice él al final, cada familia necesita reglas, corrección y disciplina. Pero para muchas eso representa el alcance de la comunicación. Como quien dice, eso es todo lo que ellos pueden hacer en la comunicación con sus hijos. Sin embargo, si nos limitamos solo a reglas y consecuencias, corremos el gran riesgo de criar hijos que obedezcan por miedo al castigo y no por amor a la verdad. La Biblia entonces nos hace un llamado a pastorear corazones, no solo a controlar conductas. Así que la verdadera comunicación cristiana incluye aliento que inspira, enseñanza, iluminación, incluye también advertencias que protegen, súplicas que conectan con la gracia de Dios. Así que cuando tejemos estos hilos en la crianza de nuestros hijos no solo sabrán qué es lo que está mal o qué es lo que están haciendo mal, sino que ellos sabrán entender por qué es importante, por qué es que esto importa. Y entonces descubrirán que su mayor necesidad no es cumplir normas, no es cumplir reglas, sino conocer a Cristo, quien es el único que transforma deseos y sana motivaciones. La gran pregunta que yo quiero hacerte ahora es, ¿estás dispuesto a comunicar más allá de lo superficial? ¿Estás dispuesto a corregir no únicamente conductas, sino a pastorear el corazón? Ted Tripp nos da un dato bastante alarmante, abrumador, con respecto a la comunicación paternal. Él dice que entre el 80 y 90% de la comunicación con los hijos suele limitarse a reglas, disciplina, dejando de lado muchas otras formas que son también mucho más profundas con respecto a la comunicación. Así que la comunicación debe ser multifacética y ricamente texturizada. Debe incluir el dar aliento, como ya lo he mencionado, advertencia, dar enseñanza y también aplicar corrección. Todas estas deben ser parte en la interacción que tenemos con nuestros hijos. Tal como el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, dando las siguientes instrucciones. Él dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles
y sean pacientes con todos. Y algo interesante que yo quiero que noten ahí es la variedad de tipos de comunicación que el apóstol Pablo sugiere para tratar con cada uno de ellos. De hecho, Dios a través del apóstol Pablo nos llama a que ajustemos nuestra comunicación según la necesidad del corazón de nuestros hijos. Imagínate que un niño de 3 años hace un berrinche en un lugar lleno de personas. Tú tienes que corregir de forma firme a este niño, pero al mismo tiempo debes mostrarle amor. Debes mostrarle la bondad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, como dice Proverbios 22:15, que la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara da la disciplina y corrige. O que un niño de 8 años fracase en un examen y dice de él mismo, soy un tonto. Este niño no necesita una corrección, sino que lo que necesita es aliento, esperanza. Y puedes utilizar pasajes conocidos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la clave principal y esencial está en discernir cómo está el corazón del niño en este momento. ¿Es un corazón que se encuentra rebelde o en estado de rebeldía? ¿Se encuentra herido? ¿Está confundido? ¿O realmente solo está asustado? Como padres, pastores que somos, debemos responder no con fórmulas, sino con la sabiduría de aquellos que conocemos al pastor de los pastores, a Cristo, al Señor. Porque si no, nosotros causamos mucho daño si fallamos en discernir qué tipo de comunicación es la apropiada para cada momento. Debemos de entender y comprender a nuestros hijos y el tipo de comunicación que vamos a usar en ese momento en específico. Así que veamos de forma breve algunos tipos de comunicación que son necesarios para el pastoreo del corazón de nuestros hijos. El primer tipo de comunicación es el aliento. Traer aliento. Como dice Ted Tripp, los niños necesitan comunicación diseñada a inspirar y llamar con esperanza y valor. Tus hijos conocen la pena del fracaso. Ellos, como tú, algunas veces ven las cosas sin esperanza. Y es que el aliento, el traer aliento a nuestros hijos, no solo es decirle un simple y superficial, tú puedes, sino que el tipo de comunicación, aliento, es una herramienta para conectar con el corazón de tu hijo, pero además de conectar con el corazón de tu hijo, llevar el corazón de tu hijo o del niño a la esperanza que encontramos en el Evangelio, a la esperanza que encontramos en Cristo. Imagina a un niño de 6 años llorando porque no logra dibujar un árbol, como él esperaba dibujarlo. En lugar de decirle, no llores, solo es un dibujo. O por algo tan sencillo estás llorando, puedes alimentar su alma, puedes traer aliento a su vida, puedes traer esperanza, diciéndole, veo que te esfuerzas. Y a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Pero ¿sabes qué? Dios nos enseña que Él hace todas las cosas hermosas. Y puedes orar con Él y decirle, el Señor nos dará la habilidad para poder hacerlo de forma mejor. Así que el aliento bíblico reconoce la frustración, no la hace a un lado. El aliento bíblico reconoce la frustración, pero apunta a la verdad de Dios. Debemos validar las emociones, los sentimientos de nuestros hijos. Debemos darle valor y debemos darle importancia, porque para ellos muchas veces lo que para nosotros es sencillo, para ellos es algo complicado o es algo de vital importancia. Así de que debemos darle valor a esas emociones, a esos sentimientos y llevarlos a la palabra de Dios. El aliento transformador no ignora totalmente el fracaso, sino que lo usa para señalar la gracia que encontramos únicamente en Cristo. Y un pensamiento que debo dejar en este tipo de comunicación es el siguiente: que fallar nos recuerda que necesitamos a Jesús cada día. Él nunca se cansa de ayudarnos. Un segundo tipo de comunicación es la corrección. Ted Tripp dice al respecto: algunas veces un niño necesita que se le traiga a conformidad con un estándar. La corrección, dice Ted Tripp, remedia algo.
Y es que la corrección les da a nuestros hijos el conocimiento de lo que es malo y de lo que se puede hacer para corregir el problema. La corrección ayuda a nuestros hijos a entender los estándares de Dios y además les enseña a evaluar su conducta con el estándar que Dios ha establecido. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 se nos recuerda que la corrección es una de las funciones que tiene la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente: que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La corrección no se limita únicamente a señalar el error, a señalar el fracaso, sino a guiar al niño a la belleza de los caminos de Dios. Eso es lo que hace la corrección. Pero ¿cómo es que yo logro que la corrección sea un puente con el Evangelio? Bueno, quiero mencionar 3 cosas, cómo es que la corrección puede conectar con el Evangelio y puede hacer un puente hacia el Evangelio. Debemos identificar los estándares de la palabra de Dios. Un ejemplo claro está en los 10 mandamientos. Éxodo 20:15 dice: no robarás. Ese es un estándar que Dios ha establecido. Y podemos decir, Dios nos enseña a amar a los demás, no a tomar lo que no es nuestro, con un niño que le quita probablemente el juguete a su hermano o a un amigo. Debemos también explorar el corazón, debemos hacer preguntas que exploren los sentimientos, las emociones y los deseos que hay en el corazón de nuestros hijos. Podemos preguntar, ¿por qué crees que querías quitarle el juguete a tu amigo o a tu hermano? ¿Cómo te sentirías tú si él hiciera lo mismo contigo? Pero al mismo tiempo, dentro de la corrección también debemos de traer una solución bíblica, diciéndole probablemente: Jesús nos perdona cuando fallamos. ¿Qué puedes hacer para arreglar esto? Y puedes mencionar ejemplos bíblicos tales como el de Zaqueo, que devolvió la mitad de sus bienes, y si en algo he defraudado a alguien, dijo Zaqueo, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Pero muchas veces nos limitamos a corregir a un niño que miente diciéndole: mentir es malo, estás castigado sin salir, cuando mejor deberíamos decir: ¿sabes por qué la mentira duele o por qué la mentira es mala? Porque Dios es verdad, como dice Juan 14:6. Cuando mentimos, lastimamos a otros lamentablemente y también lastimamos a Dios. ¿Cómo podemos decir la verdad ahora? Ahí es donde entra la solución bíblica. La corrección no solo es señalar el pecado, sino que la corrección que es eficaz no termina con un castigo, sino termina con restauración. Puedes orar juntamente con tu hijo pidiéndole al Espíritu Santo que ayude a elegir lo que es correcto. Así el niño no solo va a evitar el mal, sino que además anhelará el bien. Tal como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La corrección enseña a nuestros hijos a guardar su corazón, conectar con el Evangelio. Pero también no solo nos quedamos con esos 2 tipos de comunicación, sino también con un tercer tipo, al cual llamaremos reprensión. Y es que la reprensión censura la conducta. Algunas veces un niño debe experimentar su sentido de alarma, de shock y desmayo a lo que ha hecho o a lo que ha dicho. La reprensión entonces es una comunicación solemne que confronta el pecado con claridad. No podemos evadir eso. Confronta el pecado con claridad, mostrando la gravedad que tiene a la luz de la verdad de Dios. No se trata de gritar, no se trata de humillar, la reprensión no se trata de eso, sino de reflejar la santidad divina ante acciones que dañan el corazón de otros y que dañan también el corazón de nuestros hijos. Imagínate que tu hija dice: ojalá mi hermano se muera. Bueno, tú debes hacer una reprensión bíblica, con seriedad, con la autoridad delegada de parte de Dios, porque como ya hemos hablado anteriormente, tú estás a cargo, con seriedad y dolor. Estas palabras
Puedes decirle, hieren a Dios porque Él nos manda a amar, incluso a quienes nos frustran. Como dice Mateo 5:44. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y darle a entender por qué es grave lo que ha hecho, lo que ha dicho. Y guiarle a pedir perdón, a orar por un corazón que sea transformado. Pero ¿cómo hacer uso de la reprensión? Bueno, debemos hacer uso de la reprensión con firmeza, pero sin ira. ¿Cómo así? La reprensión debe de ser contundente, debe de mostrar, revelar y ver claramente cuál es el error cometido, pero sin violencia. Efesios 6:4 nos manda: a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. También debemos conectar con el carácter de Dios, explicarle a nuestros hijos por qué su pecado ofende la santidad de nuestro Dios. Y finalmente mostrarle un camino a la restauración. Tras la reprensión, debemos ofrecer esperanza en el perdón de Cristo y, de ser posible, desarrollar un plan para que no se vuelva a repetir tal error o tal situación pecaminosa. Un versículo clave para esto puede ser Romanos 12:9, donde dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pero también hay un tipo de comunicación, aparte de reprensión, que es súplica. Y al respecto, Ted Tripp menciona lo siguiente: esta es la comunicación que es formal e intensa. Involucra implorar, solicitar, urgir y aún, dice él, suplicar. Sin embargo, no es la súplica de un limosnero. Entonces, si no es la súplica de un limosnero, sino que es la súplica urgente de un padre o una madre que entiende a su hijo, que entiende los caminos de Dios y lo extremoso, lo dificultoso del momento, y que están dispuestos a mostrar su alma tal y como es a su hijo, en súplica de buena fe, para que su hijo actúe en sabiduría y fe. Así que la súplica es una manera muy especial de comunicación que muchas veces es reservada para usarse en casos de gran importancia. La súplica no se convierte en una negociación con nuestros hijos, no se convierte en un ruego desesperado, sino que es una invitación solemne y amorosa a que el hijo o nuestros hijos alineen su voluntad con los caminos de Dios. Es una comunicación que surge cuando el padre, movido por amor y un temor reverente para con Dios, expone su alma para guiar al hijo hacia lo que es eterno. Así que, en la súplica, nosotros debemos hablar con urgencia, pero también debemos hablar con amor. Utilizando pasajes como Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. También, otra clave para la súplica es mostrar la vulnerabilidad nuestra como padres. Compartir nuestra propia lucha con el pecado. Decirles con toda honestidad y sinceridad: yo también he fallado, pero en Cristo he encontrado perdón. Él me ha rescatado. Por eso te estoy diciendo y por eso te estoy comunicando que es necesario que huyas de esta tentación. También debes apelar a la identidad que tenemos en Cristo. Decirle: eres hijo de Dios. ¿Cómo es que tu pecado puede reflejar la santidad de Dios? ¿Cómo es que esto puede reflejar que somos verdaderamente hijos de un Dios santo? Primera de Pedro 1:16 nos dice: escrito está, sean santos porque yo soy santo. Así que muestra que Dios no solo busca obediencia externa o obediencia superficial, sino que Él busca una entrega interna, tal como dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. La súplica es una forma entonces de repetir la palabra con pasión, con urgencia, y no como un discurso frío, sin ningún valor. Y esto es a lo que nos llama la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, donde nos dice que estas palabras las repetirás a tus hijos.
En la súplica nosotros debemos repetir la palabra de Dios con verdad, con urgencia, con pasión y no como un discurso frío. Y algo importante que debemos de tener en cuenta es que la súplica no garantiza un cambio inmediato en nuestros hijos, pero sí va a sembrar convicción de que sus decisiones tienen un peso eterno. Como padres, recordemos que somos embajadores de Cristo, como dice 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo. En nombre de Cristo les rogamos, dice el apóstol Pablo, que se reconcilien con Dios. Pero ¿cómo aplicarlo? Bueno, reserva la súplica para momentos en los cuales haya tentación, decisiones morales difíciles, crisis de fe. Combínala con oración. No uses la súplica como un método para manipular, sino para señalar a Jesús como la única esperanza. Pero también es necesario que tengamos el siguiente tipo de comunicación, que es la instrucción. La instrucción es el proceso, dice Ted Tripp, de proveer una lección, un precepto o información que ayudará a tus hijos a entender su mundo. Así que como padres, estamos tratando con gente joven, por decirlo de manera sencilla, que tiene grandes espacios vacíos en su entendimiento de lo que es la vida. Ellos necesitan información acerca de ellos mismos, necesitan información acerca de otros, necesitan entender la realidad del mundo espiritual y de los principios del reino de Dios. Tus hijos y mis hijos necesitan un marco conceptual con el que puedan entender la vida, con el que ellos puedan desarrollar su vida. Los proverbios del rey Salomón son una rica fuente de información acerca de lo que es la vida. Así que el niño que comienza a entender la caracterización que hay en ese libro de los proverbios sobre el necio, sobre el holgazán, sobre el hombre sabio, el escarnecedor, va a desarrollar un discernimiento acerca de lo que es la vida, un discernimiento a la luz o bajo la perspectiva de cómo Dios entiende la vida. La instrucción entonces es el arte de sembrar verdades bíblicas en el corazón del niño, construyendo un marco de referencia para entender la vida desde la perspectiva de Dios. No se limita a decir únicamente, haz esto, sino que explica por qué esto no glorifica a Dios, por qué aquella actitud no glorifica a Dios, por qué esta acción no glorifica a Dios. No solamente en poner estipulaciones, reglas de decir tienes que hacer esto así, así y así o de esta manera. Debes darle instrucción bíblica. Debes contextualizar la escritura. Debes hacer preguntas reflexivas. Por ejemplo, una pregunta reflexiva puede ser, ¿qué crees que Jesús haría en esta situación? Debes traer enseñanza que sea preventiva. Antes de dormir, puedes leer un proverbio y aplicarlo a su día, haciendo la siguiente pregunta. ¿Viste hoy a alguien que actuó como un necio del que habla proverbios? Y traer una reflexión sobre cómo se ve el necio a la luz de la palabra de Dios. Así que la instrucción no se convierte en un monólogo, sino en un diálogo que convierte la palabra de Dios en una brújula para la vida diaria, que dirige la vida de nuestros hijos. En sexto lugar, también tenemos la advertencia. Las vidas de nuestros hijos, menciona Ted Tripp, están llenas de peligros. Las advertencias nos ponen en guardia ante un probable peligro. Una advertencia o las advertencias son palabras misericordiosas. Son el equivalente a una señal de tránsito que nos alerta de forma fiel de un peligro que se avecina cuando todavía hay tiempo para poder escapar sanos y salvos de ese peligro. Un padre entonces alerta puede hacer que su hijo escape del peligro y que aprenda en el proceso. Y una verdad clara es que la advertencia preserva. La advertencia tuya, mi advertencia para con nuestros hijos, son señales de amor
que provienen o que también vienen de parte de Dios y que provienen del amor intenso que nosotros sentimos por ellos, del amor grande que sentimos por ellos. Pero es ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros. Estas señales llenas de este amor van a prevenir a nuestros hijos de las consecuencias del pecado. Van a prevenir a nuestros hijos de los peligros del mundo. Los van a guiar a la protección de los caminos de Dios. Así que no se trata la advertencia de infundirles miedo, de generar en ellos temor, sino de mostrar el principio bíblico de sembrar y cosechar, del cual habla Gálatas capítulo 6. Pero ¿cómo es que podemos aplicar las advertencias bíblicas? Podemos utilizar historias bíblicas para aplicarlas. Y un ejemplo clave puede ser recordar a José huyendo de la esposa de Potifar en el libro de Génesis. Así como él escapó, le podemos decir, tú debes huir también de las tentaciones. Pero también debemos conectar una vez más con el carácter de Dios. Y decir, Dios nos advierte porque nos ama. Así como cuando papá te grita, detente, alto, cuando estás cruzando la calle y no te has percatado ni al lado derecho ni al lado izquierdo, si viene algún carro. Así Dios nos advierte, porque Él nos ama. Y algo práctico que puedes realizar es elegir un proverbio que trae seguridad. Por ejemplo, Proverbios 13:20 dice que el que camina con sabios será sabio, mas el que se junta con necios sufrirá daño. Así que la advertencia no es control, sino protección. Como padres debemos recordar que somos atalayas, que señalan peligros espirituales, siempre apuntando a Cristo, el único que salva de la caída eterna. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a ser incómodo hoy para tus hijos para evitar el dolor del mañana? ¿Estás dispuesto a incomodar a tu hijo hoy para evitar el dolor en un futuro? La advertencia fiel es un acto de amor que refleja el corazón del Padre. Así que ese amor es reflejado a través de tu accionar, a través de tu advertencia. Pero no solo debemos de quedarnos en estos tipos de comunicaciones, sino también hay un tipo de comunicación muy especial, y es la enseñanza. Dice Ted Tripp, la enseñanza es el proceso de impartir conocimiento. Enseñar, dice él, es acusar que alguien sepa algo. Y es que algunas veces la enseñanza se lleva a cabo antes de que se necesite. Y frecuentemente la enseñanza es aún más poderosa después de un problema o de un fracaso. Como padres temerosos del Señor, piadosos, tenemos mucho que enseñar, tenemos mucho que impartir. Debemos sacar conocimiento de la Escritura para enseñar a nuestros hijos a entenderse ellos mismos, entender a otros, a sus amigos, sus hermanos, sus compañeros, a entender la vida misma, entender la revelación de Dios y entender el mundo en el cual vivimos. Tú debes de forma activa impartir conocimiento a tus hijos. De forma intencional, tú debes impartir enseñanza a tus hijos constantemente. Porque la enseñanza es el proceso de impartir conocimiento bíblico para que los hijos entiendan el mundo, su relación con Dios, los principios del reino de Dios. No se trata solo de transmitir información, sino de construir un marco de referencia basado en la palabra de Dios que guíe las decisiones y las actitudes de nuestros hijos. Una vez más, puedes utilizar preguntas reflexivas tales como ¿por qué crees que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos? Debes integrar la enseñanza en lo cotidiano. Cuando están viendo una flor, una parte de la creación de Dios, tú puedes mencionar pasajes como Mateo 6, 28 al 30, donde dice que Dios cuida más Dios nos cuida más a nosotros que a los lirios del campo.
Tú debes de integrar la enseñanza bíblica del carácter de Dios en lo cotidiano, en tu vida diaria. Modelar con el ejemplo también. Si puedes pedir perdón al equivocarte, tú debes explicar que la Biblia dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Pero tú debes de ser un ejemplo de alguien que perdona. Tú debes ser un modelo para tu hijo. Así que la enseñanza no es un evento o una acción ocasional, así de vez en cuando, sino un estilo de vida que conecta cada experiencia con la verdad eterna. Cada cosa, cada actividad con nuestros hijos, podemos conectarla con la verdad eterna de la palabra de Dios. Podemos enseñar que aquel que guarda su boca, guarda su vida. Y durante la semana podemos identificar situaciones donde aplicar esa verdad que se encuentra en Proverbios. Que aquel que guarda su boca, guarda su vida. Enseñarle a no decir groserías, no decir mentiras, evitar chismes, evitar calumnias. Así que la enseñanza transforma el corazón cuando los padres son puentes entre la escritura y la vida real. La enseñanza no se limita únicamente a explicar lo que está mal, sino a revelar quién es Dios en cada detalle. Y finalmente, un último tipo de comunicación, pero no menos importante, es la oración. Y tal como dice Ted Tripp, aunque la oración no es comunicación con el niño, sino con Dios, Dios es de todas maneras un elemento esencial de comunicación entre el Padre y el Hijo. Nuestro entendimiento más penetrante de nuestros hijos frecuentemente viene de cuando ellos oran. El entendimiento de lo que oran y cómo oran frecuentemente es una ventana hacia sus almas. De la misma manera, entonces, la oración de los padres provee cierta instrucción y conocimiento para nuestros hijos. El hecho de que los hijos puedan escuchar nuestras oraciones les comunicará a ellos nuestra fe, nuestra dependencia que tenemos de Dios. Así que la oración es una herramienta que, aunque es dirigida hacia Dios, como dice Ted Tripp, transforma la dinámica entre padres e hijos al revelar dependencia divina, modelar una fe auténtica y abrir las ventanas del corazón, tanto nuestro corazón como padres y el corazón de nuestros hijos. Así que Ted Tripp, al resaltar esto, de que aunque no es una comunicación directa con el hijo, la oración es un puente espiritual que une la familia bajo la soberanía de Dios. Pero ¿cómo es que la oración puede hasta cierto punto impactar la comunicación familiar? Bueno, porque la oración modela la fe en acción. Cuando los padres oran en voz alta con sus hijos y delante de sus hijos, les enseñan que Dios es real, que Dios es accesible y que Él es relevante en todo, aún en aquello que para nosotros es sencillo o en lo cotidiano. La oración descubre tanto el corazón del padre como el corazón del niño. Las oraciones espontáneas muchas veces de nuestros hijos van a revelar sus miedos, sus deseos y las percepciones que ellos tienen acerca de Dios. Por ejemplo, imagínate a un niño de 5 o 6 años que ora lo siguiente: Dios, no dejes que papá se enoje otra vez, señalando muy probablemente a la necesidad de seguridad, de paz que no hay en el hogar. La oración enseña sin sermonear. Al orar por situaciones específicas, los padres muestran cómo llevar las cargas a Cristo. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Debemos hacer con nuestros hijos pequeños oraciones breves. Con nuestros hijos de mayor edad, probablemente 10 años, 8 años, 10 años, oraciones de gratitud, oraciones de petición, oraciones de súplica con nuestros hijos más grandes, como ya lo hemos visto en el tipo de comunicación súplica. Debemos hacer estos tipos de oración frente a ellos y con ellos,
para que a través de nuestras oraciones ellos tengan también instrucción, enseñanza, y que conozcan que nosotros dependemos también de Dios. Así que la oración entonces no es un espectáculo. Debemos evitar oraciones elaboradas para impresionar a nuestros hijos. Debemos hablar con autenticidad, porque esto enseña más que las palabras perfectas. La oración no es un sustituto de la acción. La oración, queridos padres, no reemplaza conversaciones difíciles que debemos de tener con nuestros hijos, pero las sustenta en la gracia. Las conversaciones difíciles hay que hacerlas, hay que llevarlas a cabo. No podemos evadirlas con una oración, porque la oración no es un sustituto de esas pláticas que debemos de tener con ellos. Así que la oración entonces se convierte en la forma más íntima también de repetir la palabra de Dios, mostrando que la fe no es un ritual, sino una relación viva. La oración entonces no solo comunica necesidades a Dios, sino que construye un legado de fe. Cada amén pronunciado en familia, mis queridos padres, es un ladrillo en el fundamento espiritual del niño, recordándole que aunque el mundo tiemble, hay un Padre Celestial que nunca falla. Finalmente, el punto es el siguiente. Tu comunicación con cada uno de tus hijos va a tomar muchas formas. Los matices ricos y sutiles de cada una de las formas de comunicación que hemos mencionado hasta este momento deben ser reflejados en tu comunicación con cada uno de tus hijos. La crianza basada en estos principios no es un manual de técnicas, sino que es un llamado a reflejar el corazón de Cristo. En cada interacción con nuestros hijos debemos reflejar el carácter de Cristo. Debemos reflejar el corazón de Cristo. Cada tipo de comunicación, ya sea aliento, corrección, súplica, enseñanza y oración, como hemos visto, encuentra su plenitud en el Evangelio. ¿De qué formas? Bueno, en Cristo como el modelo perfecto. Cristo corrigió con amor. Cristo corrigió con autoridad. Cristo suplicó por nosotros. Cristo oró por los niños. Su vida entonces muestra que la comunicación transformadora nace de un corazón que busca redimir y no controlar. ¿De qué otra forma entonces vemos el Evangelio en acción? ¿Por qué? Porque la corrección nos recuerda que Dios nos disciplina para nuestro bien, tal como se nos menciona en Hebreos capítulo 12, versículo 10. La súplica refleja la urgencia de Cristo. Él nos llama a arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. La oración nos une al intercesor que vive para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y también nos muestra el propósito final, que no se trata de crear hijos llenos de moralidad, hijos moralistas, sino criar discípulos que conozcan a su Salvador. Como padres, nosotros somos vasijas frágiles que señalamos al alfarero perfecto. Cuando fallamos, el Evangelio nos recuerda que Cristo ya pagó el precio por nuestros errores y su gracia nos capacita para comenzar de nuevo. Así que quiero dejarte con este desafío final. ¿Cómo comunicarías hoy a tus hijos que su mayor necesidad no es ser buenos, sino ser rescatados por Jesús? Hermano, cada palabra, disciplina o lágrima debe apuntar a la cruz, donde el amor perfecto cubre todo fracaso. Y es que solo en Jesús encontramos la fuente, encontramos el camino, y Él es la meta suprema que nuestros hijos deben de perseguir. Vamos a orar. Señor, que nuestras palabras no sean eco de reglas vacías, sino un reflejo de tu gracia. Ayúdanos
a pastorear los corazones de nuestros hijos hacia ti. Hacia ti, que eres el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Danos la sabiduría y el entendimiento necesario para hacerlo con autoridad, con firmeza, pero al mismo tiempo mostrando amor y misericordia. En los méritos de nuestro Salvador Jesucristo te lo rogamos. Amén.